CIMAC Radio presenta La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres, por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. una producción de la Observatoria Todas MX, Capítulo Sonora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Valle de Sens, perteneciente al Observatorio Todas MX Sonora, y las y los estaré acompañando en esta emisión de La Boletina Violeta, en esta producción de CIMAC Radio. Les invitamos a que se comuniquen con nosotras al 55 35 08 47 61. Recuerda nuestras redes sociales y encuéntranos en X y Facebook como CIMAC Radio. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Este día tendremos mucha información interesante sobre lo que es el RENOA, es decir, el Registro Nacional de Deudores Alimenticios, tema de la mayor importancia en Sonora, que sigue sin armonizar su marco estatal, ocupando el primer lugar nacional de deudores de pensión alimenticia, como comúnmente se les conoce, a las obligaciones alimentarias. Sonora está en deuda con la niñez. Para esta conversación tendremos una interesante charla con la comunicadora e incansable activista por los derechos de las mujeres para que vivan una vida plena, libre de violencia y en equidad. Ella es Julieta Lujambio Fuentes. Buenas tardes, Julieta. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues con el gusto de enlazarnos el día de hoy, yo aquí desde la Ciudad de México, y bueno, agradecerte que a través de Radio CIMAC estén transmitiendo este programa. Yo creo que vamos avanzando en el camino las feministas como tú, como Leti Burgos, allá en Sonora, que han empujado tantas cosas. Y ahora, bueno, pues con la armonización de la Ley 3 de 3 y desde luego con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Así es de que mucho que platicar en este día. Ojalá que tu auditorio pueda estar con nosotros. Llega al final del programa porque vamos a dar información que sirve. Julieta Lujambio es periodista y comunicadora mexicana, dedicada a impulsar el bienestar de las familias, en especial de las madres que crían en solitario a sus hijas e hijos. Ha trabajado por más de 4 décadas en radio y televisión y participa regularmente en espacios de contenido social. Es logoterapeuta, mediadora familiar y conferencista en temas de fortalecimiento familiar. También es autora de 6 libros sobre sentido de vida, maternidad, relaciones familiares y educación. Algunos de estos libros son, a lo mejor ustedes ya los conocen: Mamá sola, Mujer, tu vida tiene sentido, Papá, ¿por qué no estás aquí?, Educar en la era digital sin perder lo esencial, entre otros títulos y los que vienen. En 2023, su impulso fue clave para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, destinado a proteger a niñas, niños y adolescentes frente al incumplimiento de la pensión alimenticia. Hola, Julieta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Platícanos quién es Julieta Lujambio, por favor, y también qué es el RENOA. Bueno, pues te cuento que yo empecé con esto porque mi caso es el de una mamá que no recibió pensión alimenticia desde siempre, ¿no? Yo me separé cuando mi hija tenía 1 año y medio y desafortunadamente pasé a ser una de esas 4 de cada 10 familias monoparentales que no reciben ese derecho para los hijos, ese derecho irrenunciable para los hijos y obligación del padre, que es la pensión alimenticia. Es algo que en este país adolecemos, desgraciadamente, de esa responsabilidad. Desafortunadamente hay muchos prejuicios en relación al tema de la pensión alimenticia. Mucha gente cree que es como una dádiva, ¿no? Que se da si quiero
si puedo, si me caes bien y muchas veces si haces lo que yo digo. Muchas mujeres se ven sometidas por el pago de una pensión alimenticia a que el señor, incluso les piden que les hagan una lista de cosas, de cuentas, ¿no? En lo que se gastan el dinero, o de que les den las llaves de su casa para entrar y salir cuando quieran, porque el que paga manda, ¿no? Como dice el dicho. Y pues la pensión alimenticia es algo impostergable, inalienable, irrenunciable, como derecho de los hijos. No pueden mandar en tu casa por el hecho de darte una pensión alimenticia. Al revés, hay sanciones y muchas veces pueden ser sanciones penales por abandono de hijos si no dan la pensión alimenticia. Desde hace 15 años yo traigo esta lucha, un poco más, unos 16 o 17 años, esta lucha para crear un registro nacional de obligaciones alimentarias, porque muchos señores se van de un estado al otro, ¿verdad? Por ejemplo, en Sonora ya existe un registro y está en la ley de familia. Incluso se puede sacar un certificado de no adeudo de pensión alimenticia que yo recomiendo mucho que se utilice para todo. Muchas veces, para, por ejemplo, conseguir un empleo, si eres deudor alimentario, pues a lo mejor el empleador debe saber si debes esa pensión alimenticia, incluso hacer algo por esa familia, ¿no? La ley que se aprobó, se promulgó en el año 2023, hace como deudores solidarios a los empleadores, así es que hay que tener mucho cuidado. Al ratito vamos a explicar bien de qué se trata esto del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, pero yo creo que es un esfuerzo a nivel nacional, que empieza, como te digo, hace 17 años, cuando me doy cuenta que en otros países ya existen este tipo de registros como un mecanismo para garantizar el pago de la pensión alimenticia. Y muchas veces los niños maltratados físicamente por los padres cuando salen de vez en cuando con ellos. Entonces yo me cansé muchas veces de que el papá decía que venía, el papá de mi hija decía que venía y no pasaba por ella, y ella se quedaba pobrecita esperando a ver a qué horas. Y yo le llamaba el papá globero, porque lo único que le regalaba era un globo, o unos tamarindos, o unos dulces, pero realmente no cumplía. Y ellos se creen que por sacarlos un ratito, muy de vez en cuando, y por comprarles los dulces o lo que les gusta, ya están cumpliendo. Y los niños se van con esa finta. Ahora, los niños, hijos de papás divorciados, también divorcian o escinden su corazón. Si tú le preguntas a una niña como la mía, ¿cómo te fue con tu papá? ¿Qué hiciste? ¿Dónde te llevó a comer? No te dice nada, porque es un mundo aparte. Entonces yo no sabía cómo la trataba ni nada. Y al revés, si el papá pregunta, que siempre la típica pregunta que les hacen a los niños, ¿y tu mamá con quién sale? ¿Con quién anda? ¿Quién visita a tu mamá? ¿Quién le ayuda para pagar la renta? Preguntas que de verdad, no tienen ningún sentido y son dañinas para los hijos. Entonces se acostumbran los niños a tener dos mundos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo eso y de la injusticia grande que están viviendo y estamos viviendo tantas mujeres, es que yo digo, algo tenemos que hacer. ¿Por qué no funcionan las leyes? ¿Por qué el pago de la pensión alimenticia se hace una tortura para las mujeres que tienen que trabajar y que no podemos permitirnos dejar 1, 2, 3, 4 días de no ir al trabajo porque lo perdemos? Pues por eso las mamás solas muchas veces son las más cumplidas, porque saben que necesitan el trabajo para que sus hijos coman, simplemente. Entonces, por eso yo me involucro desde hace 15 años, fue que presento, ya llevaba yo varios libros publicados y algunas acciones sociales. Yo organizaba algo que se llaman encuentros para mamás solas, círculos de encuentro para mamás solas. Y ahorita estoy organizando una cosa muy padre que se llama Centros de Tareas Escolares. Ustedes pueden entrar a la página de Facebook en Centros de Tareas Escolares. Si ustedes quieren ayudar a los niños, acompañar a los niños de otras mamás a hacer sus tareas, pues lo vamos platicando y con mucho gusto yo las asesoro porque es un trabajo que es tripartita. Están alumnos universitarios de servicio social, estamos las mamás solas que estamos organizando junto con parroquias o cualquier institución que nos preste un espacio. Hoy por hoy en la Ciudad de México es la Arquidiócesis de México, las parroquias que nos los están prestando. Pero cualquier espacio que nos puedan prestar, entonces ya intervenimos tripartitamente. Las mamás,
los alumnos o maestros, muchas veces tenemos maestros jubilados, y también alguna institución que nos quiera prestar el espacio. Yo les asesoro en todo el know-how para que esos niños estén acompañados, para que no sufran lo mismo que sufrió mi hija, que llegaba de la escuela y no estaba su mamá. Y yo tenía doble jornada. Y yo llegaba a las 9 de la noche. Los fines de semana estaba a veces con ella. A veces tenía trabajo en los medios de comunicación, que ya ves que no paran. Pero si algo me reclamaba mi hija era eso: mamá, ¿por qué no estás aquí conmigo? ¿Por qué no estás más tiempo? Entonces, bueno, es todo un tema esto de la maternidad sin pareja, Sara. ¿Cómo ves? Pues muy, muy interesante y lo conozco perfectamente. Y yo he pensado que por más que la persona dé el 100% de la parte económica de la pensión alimentaria, la parte afectiva, esa no está. Y además, como dices tú, contrapone a los niños, hace que se peleen los papás o está protegiendo a uno de los dos, etcétera, no saben ni qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que la 3 de 3 es una ley federal que busca que los agresores familiares, sexuales o deudores de pensión alimenticia no puedan ser candidatos o designados a algún puesto público. Así es que en Sonora reformamos 14 disposiciones de la Constitución Política para hacer efectiva la 3 de 3, pero resulta que aunque es una ley de avanzada, la 3 de 3, pues que significa que ningún deudor de pensión pueda ser servidor público, pues en esta ocasión nos referimos a que no se paga esta pensión, no se están estas leyes teniendo alineadas, no se están teniendo como debe de ser en Sonora, y entonces estamos en desacato, y esa es una cuestión pues muy, muy delicada. Aun cuando ya tenemos esta ley, tenemos un vacío, y aquí es donde aparece el RENOA. Vamos a hablar un poquito de lo que es el RENOA, pero antes vamos a ir a un pequeño corte, Julieta, para que ya nos vayamos de corrido. Yo les quiero recordar que nuestros teléfonos son el 55 35 08 47 61, y en redes sociales nos encuentran como X, y nos encuentran en X y Facebook como CIMAC Radio. Volvemos. ¿Sabes qué es RENOA? El RENOA son las siglas del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarios, un sistema creado en varios países para llevar un registro de las personas que deben pagar pensiones alimenticias, para asegurar el sustento de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. Su objetivo es dar cumplimiento a estas obligaciones a través de un registro que concentra la información de deudores y beneficiarios, a veces con consecuencias para los deudores que no cumplen, como la imposibilidad de obtener o renovar licencias, pasaportes, INE o algún otro trámite. Es un registro nacional de las personas que han sido judicialmente obligadas al pago de una pensión alimenticia. Su propósito es garantizar el derecho a la alimentación y al desarrollo de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, concentrando la información de deudores y acreedores. Los beneficiarios de este padrón de deudores es que niñas, niños, adolescentes y personas mayores de edad con discapacidad puedan acceder de manera expedita a información de quienes incumplen con las pensiones alimenticias. Las empresas pueden tener acceso a este registro para notificar retenciones judiciales relacionadas con pensiones alimenticias de sus empleados. Las consecuencias para deudores es que el incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas como la retención de devoluciones de impuestos, la imposibilidad de obtener o renovar licencias de conducir o pasaportes, el acceso a un trabajo y a otras limitaciones financieras. Continuamos en el programa para seguir hablando sobre lo que es el RENOA con la escritora y periodista Julieta Lujambio. Llámenos al 55 35 08 47 61, y en redes sociales estamos en X y Facebook como CIMAC Noticias. Esperamos sus comentarios. Adelante, Julieta, te preguntaba sobre qué es el RENOA. ¿Cómo nace esta idea? Muy bien. Bueno, pues viendo que había en otros lugares hace 15 años con respecto a garantizar el pago de la pensión alimenticia, Sara, me di cuenta que algo efectivo, porque hay que hacerlo efectivo, no nada más promulgar una ley, claro. Era un registro de deudores alimentarios a nivel nacional, para que no se fueran de un estado a otro, de una región a otra, de una provincia a otra, y no pagaran la pensión alimenticia o tuvieran, digamos, otra personalidad jurídica. Entonces,
desde hace Julieta, 15 años. disculpa que te interrumpa. Esto ya existía en el DIF, ¿verdad? No, Digo, perdón, no, en el registro civil, perdón. En el registro no. civil, pero no se cumplía. Existía en el año 2011, lo sacamos, lo impulsamos para la Ciudad de México, que fue el primer registro de deudores alimentarios morosos, pero era a nivel nacional, perdón, a nivel estatal, Local. a nivel local. No existía a nivel nacional, no existía a nivel todos los estados de la República Mexicana. Lo necesitábamos. ¿Para qué? Para ya no estar yendo a cada estado de la República Mexicana, como lo estuvimos haciendo durante muchos años. Lo tenemos en 15 estados de la República Mexicana. Es un registro, pero local, de deudores alimentarios, con sus propias restricciones, pero que tienen solamente un alcance del fuero común, alcance estatal. Por ejemplo, en algunos estados se puede prohibir a los deudores sacar una licencia o enajenar unos bienes, ¿no? Por ejemplo, o muchas veces las instituciones que dan empleo, por ejemplo, las escuelas, los bancos, las empresas, las fábricas, los comercios y eso, pedían y piden todavía, afortunadamente en muchos lugares, digamos, una boleta que pueden imprimir en su registro local y también en el nacional de no adeudo de pensión alimenticia. Entonces son dos cosas. Una es el registro local de deudores alimentarios morosos, que está como en 15 estados más o menos de la República Mexicana, y otra cosa es el RENOA, que es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. El primero local fue, como decía, el de la Ciudad de México. Lo impulsamos en el año 2011 y desde entonces nosotros lo tenemos. El Estado de México, el Estado de Chiapas, el Estado de Tamaulipas fueron los siguientes estados en promulgar esa ley local. Y ellos decidieron localmente cuáles iban a ser las restricciones para los deudores alimentarios morosos. Por ejemplo, en el Estado de México, fíjense que en todas las universidades públicas, para aceptarte, tienes que llevar una boleta de no adeudo de pensión alimenticia. Y entonces, ¿En la a medida universidad? que las sociedades van evolucionando y se van dando cuenta de la importancia que tiene cuidar a nuestra niñez, es que se están apurando entonces a aplicar la ley, ya sea la local o ya sea la nacional. ¿Qué pasó con la nacional? Con el RENOA. Se aprobó en el año 2023 y todas estábamos muy contentas porque decía que tenías un determinado número de días hábiles, me parece que eran como 100 días hábiles, y esto fue digamos, en la normativa, y esto se cumplía al siguiente año, en julio del 2024. Todos los estados tenían que haber armonizado en sus leyes locales el RENOA, que es nacional. ¿Pero qué crees, Sara? Que no fue así. Por eso creo que todas, no solamente en Sonora, tenemos que ponernos en desacato, porque es lo que se está haciendo. Es una ley promulgada, es un decreto presidencial que fue publicado en el Diario Oficial a finales de mayo del año 2023, y a la fecha la mayoría de los estados de la República Mexicana no lo han armonizado con esa ley nacional. ¿Qué pasó? Obligaba al Poder Legislativo, pero también obligaba al Poder Judicial. Como no sacaban las leyes, las normas, el Poder Legislativo en muchos estados, les ganó el Poder Judicial y dijo, ok, ustedes no están aprovechando la oportunidad o están en contra de la ley porque la ley obliga a armonizar en los estados, pero nosotros, Poder Judicial, no queremos estar en desacato. Entonces, nosotros lo vamos a aplicar. Y así fue como en muchos estados, en el Poder Judicial, se apuraron y ya están mandando registros al DIF nacional. El DIF nacional lo tiene. Es una parte del DIF, es la Procuraduría del Menor y la Familia, que lo tiene para su operación y administración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Señoras que nos están viendo, que nos están escuchando, señores, en su caso, ¿qué hay que hacer? Hay que ir con un juez local, familiar, y entonces decir lo que está pasando, poner una
demanda de divorcio si no se tiene o de pensión alimenticia, que esto es aparte, ¿eh? No importa si no estás divorciada, puedes pedir una pensión alimenticia y luego pedirle al juez que si no se cumple, entonces que se mande el nombre, el registro, a petición de parte a ese poder judicial, de ese poder judicial al registro que es el RENOA. Es decir, decirle, oiga juez, pues si no se cumple, yo voy a estar al tanto, pero si por ejemplo en 2 meses no se cumple, entonces yo vengo con usted y le digo, ¿qué cree? No me ha llegado mi pensión alimenticia. Por favor, lo puede registrar en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y ese juez lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho, porque está ya en la ley. La ley de la que emana este registro es la ley de niños, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que sale de la propia Constitución. Ahora, ¿qué pasa con esto que decía Sara Valle, que es la ley 3 de 3? La ley 3 de 3 se basa también en que si una persona es deudora alimenticia, también no puede ejercer un cargo público. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si usted tiene a un marido que no le paga pensión alimenticia, quiere que se la pague, pero que trabaja en el gobierno o intenta trabajar en el gobierno, demándelo de pensión alimenticia si no se la paga. Entonces, puede usted, por supuesto, que argumentar que no puede ocupar un cargo público. Ya hemos bajado a varios funcionarios públicos que estaban en el gobierno en diversos estados para que no lo hagan porque están boletinados como deudores de pensión alimenticia. Y no lo hacemos como... Y es en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Es en los 3 niveles de gobierno en paramunicipales, en puestos de elección y en puestos de designación y de concurso y de no solamente no solamente en los gobiernos, sino también pues en todas las dependencias, o sea, un maestro, en todo lo que tenga que ver con el presupuesto público, ahí es donde están estipulado en la 3 de 3, ¿no? Así es. Además, esta ley ya pasó por un proceso de anticonstitucionalidad. Y me explico. Allá en Mérida, la Comisión de Derechos Humanos, la propia Comisión de Derechos Humanos dijo que no era justo para los trabajadores de la comisión que se les estuviera pues poniendo esa traba, ese requisito para entrar. ¿Por qué? Si mientras que ellos cumplieran con el trabajo, ¿qué les importaba lo de los niños? O sea, y trabajadores de los derechos humanos. Entonces, en ese entonces, bueno, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Y pasamos por todo el proceso, quienes estuvimos empujando de que no era anticonstitucional, y se ganó. Ustedes en Sonora nos estuvieron apoyando en toda la República Mexicana y se ganó en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, es una ley que ya está calada, es una ley que ya pasó por un proceso para los que apuntaban a que era anticonstitucional, como quien dice que ya está vacunada, ya no puede hacer nada contra esa ley. Entonces, lo único que hay que hacer es cumplirla y por eso el desacato que ustedes están haciendo, están enarbolando desde Sonora, que siempre nos están dando ejemplos de lucha feminista, lo aplaudimos desde aquí. Qué bueno que hagan eso. Ahora sí que todo México se entere. ¿Para qué? Para que no se repita en otros lados. Así es, Julieta, y por ejemplo, lo del RENOA que esté en cada estado es independiente de lo federal. Así es, cada legislación local puede tener su propio registro de deudores alimentarios. Ya hay en 15 estados. Y les ponen como quieran, ¿eh? Les ponen de personas deudoras, les ponen el nombre que tú quieras, pero es lo mismo. Y ahí es donde entra lo local. Ahí es donde tú puedes legislar lo local. Es decir, por ejemplo, las licencias es del ámbito local. El no enajenar bienes, el prohibir que los papás deudores alimentarios estén pasándose. Pues voy a poner la casa a nombre de mi mamá. ¿No es cierto? Dice el deudor. Sí. Fíjense, en contra de sus propios hijos. De sus hijos, para claro. que la señora no me la vaya a quitar. Y bueno, todo eso que es del ámbito local, entonces debería de estar en una ley del fuero común
que muchas veces se pone en el Código Civil para hacer la normatividad. Y se les puede ocurrir mil cosas. En algunos estados se les ocurre una cosa, en otros estados se les ocurre otra cosa. ¿Para qué? Para cerrar filas. Ahora sí que para cerrar filas como sociedad, como mamás, como familias. Ni siquiera ya es una lucha de madres, es una lucha para los niños, de madres y de padres, porque también hay papás solos que están sufriendo de lo mismo. Entonces, es una ley pro familia, es una ley pro derechos de los niños, de los que no se pueden quejar, de los que no arman manifestaciones, los que no escriben, de los que no votan. de los que no votan. Pero es un Exacto. derecho inalienable, impostergable, irrenunciable de los niños. O sea, hagamos por ellos, de verdad. Entonces, yo les digo a las señoras, muchas señoras que les deben pensión alimenticia, no, pues ya, yo ya voy a dejar de luchar porque realmente no se logra nada. Les digo, no, entre más impunidad haya, aunque tú no te haga falta, aunque tú ya hayas hecho una carrera, ya estés manteniendo muy bien a tus hijos, hazlo por los que vienen detrás, hazlo por los niños de este país. Entre más pensiones alimenticias se deban, más la gente se va a acostumbrar. Se hace como una ley no escrita. Ah, no, pues mira, es tan difícil sacar una pensión alimenticia que mejor déjalos en paz. No, te va a costar un poquito de trabajo. Por eso hay que, en las legislaciones locales, hacérselas fáciles a las señoras que tienen que andar dando vueltas y vueltas y vueltas en los juzgados. Hagámoselas fácil. Y la verdad es que en muchos países que velan realmente por los derechos de los niños, no se les permite. Pero ni 3 días. Tú debes una pensión alimenticia y al día siguiente ya te están diciendo, así como aquí, en México, si debes una letra de un pagaré o si debes, no sé, el monto de una tarjeta de crédito, al día siguiente ya te están diciendo, oiga, no ha pagado, oiga, quién sabe qué, oiga, ya se fue al buró de crédito, oiga, tal, tal, tal. A ver, ¿por qué nosotros no nos vamos al buró de crédito? ¿Por qué los deudores alimenticios no se van a un buró de crédito? En Y la es por Ciudad los de niños. México sí se Exacto. legisló que el deudor alimenticio se fuera a un buró de crédito. ¿Para qué? Para que se haga conocido. Para que, por ejemplo, vas a sacar un coche a crédito. Oye, por lo menos el que te va a vender un coche sepa que estás en el buró de crédito. ¿Por qué? Porque no has pagado la deuda más importante de la vida, que es con tus hijos. Así es, así es. Y además, Julieta, la gente que demanda la pensión alimenticia es muy poquito y son a personas que trabajan en lugares establecidos. O sea, todas las personas que trabajan por su cuenta y eso es súper difícil poderles poner una demanda. Pero bueno, vamos Julieta, auditorio, si nos permiten, vamos a un breve corte y regresamos. No olviden que estamos en el teléfono 55 35 08 47 61. Márcanos y también en redes sociales estamos como CIMAC Radio en X y Facebook. Vamos a un corte, regresamos. La comunicadora, periodista y activista por los derechos de las mujeres, Julieta Lujambio Fuentes, fue quien ideó el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, el RENOA, que es un instrumento para hacer que padres deudores de pensión alimenticia estén en la mira pública, y si no cumplen con sus obligaciones moralmente, que lo hagan por ley. Julieta Lujambio es mamá sola y desde hace alrededor de 15 años ha venido escribiendo, publicando libros y abriendo la conversación sobre la fuerza de la madre sola, de las obligaciones de los padres que abandonaron a sus hijas e hijos, y también las repercusiones legales y morales. El RENOA es un instrumento que da certeza jurídica a las mujeres, porque los hombres que se encuentran en este padrón, por no atender a sus menores hijas e hijos, no podrán tener una licencia de manejo, tampoco tramitar su INE, hacer traspasos o adquisiciones de bienes inmuebles, acceder a un pasaporte, entre otros. Igualmente, no podrán tener acceso a un trabajo o un cargo público o de elección popular, porque ya es un requisito por ley. El tener una carta de no encontrarse en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, de tal suerte que será como una carta de no antecedentes penales. Sin embargo, quien se encuentra en el padrón de RENOA, pero liquide la deuda que tiene con sus hijas e hijos, de inmediato podrá salir de ese registro. El RENOA es, pues, una forma de proteger a nuestra niñez y no cargarles toda la mano a las mujeres jefas de familia, tanto en lo económico como en la formación y conducción de la vida de menores de edad. Amigas, amigos, estamos regresando con ustedes, recordándoles nuestros teléfonos 55 35 08 47 61 y en las redes sociales encuéntranos como CIMAC Radio, CIMAC Noticias, en X y en Facebook. Julieta,
Recuerden, estamos con la comunicadora Julieta Lujambio, que estamos hablando sobre el RENOA. En Sonora, ¿cómo vamos con el RENOA? ¿Por qué se dice que estamos en desacato, Julieta? Nos decías ahorita que estamos en desacato y aquí en Sonora nosotros alineamos 14 cuestiones de la constitución política de nuestro estado, pero ¿cómo estamos a nivel país? O sea, ¿cómo estamos en comparación con nuestro país? Bueno, pues hay que apoyarlo localmente. Todavía no se termina de aprovechar cabalmente toda la fuerza que puede tener en el Estado cerrar filas a través de la armonización en lo local del RENOA en bien de nuestros propios niños. Todavía hace falta. No se ha armonizado, no se ha legislado. Falta todavía en Sonora, siendo que es uno de los estados con más activismo de parte de las mujeres. Entonces, hay que apurarnos, no por nosotras muchas veces, que muy probablemente sacamos adelante a nuestros hijos, pero por las que vienen detrás. Quiero decirles que no solamente tenemos que tener una cultura del pago, del arropamiento para nuestros hijos, sino también una cultura de lo social, una cultura de recuperación del tejido social. Y algo que rompe el tejido social es justamente no ver por nuestros hijos. Cuando en una sociedad todos se preocupan por los niños, desde el punto de vista educativo, económico, alimenticio, social, de seguridad pública, de seguridad en Internet, cuando toda la población hacemos un esfuercito por nuestros niños, el que sea, hoy 6 de enero, a lo mejor en tal colonia no van a tener sus reyes, pues vamos a llevarles un suétercito o vamos a llevarles una despensita, en donde sea, pero de verdad hay que involucrarnos. Esta es una lucha en favor de las mujeres, sí, que sufren mucho por no tener una pensión alimenticia porque tienen que trabajar el doble, pero más que nada por nuestros hijos, que son los que sufren un doble abandono por parte de papá primero, que se va desentendiendo, y sobre todo en estados fronterizos, ¿verdad? Y Sonora es uno de los estados fronterizos. Se van del otro lado, empiezan a mandar dinero, y luego, pues ya con el impedimento de regresar, como antes se podía regresar más fácilmente, pues entonces se desentiende. Hay como sociedad por nuestros hijos, en donde tú quieras, ponte en el rubro, en el tipo de ayuda, en la acción social que tú quieras, pero hay que hacer algo por nuestros niños. Si no sabe un niño leer, si va atrasado, si va en cuarto o quinto de primaria y no sabe multiplicar y dividir, y tú ya te diste cuenta, haz algo por ese niño. Muchas veces los niños en segundo año de primaria, que es lo que estamos viendo en los centros de tareas escolares, no saben leer ni escribir ya en segundo, no saben formar palabras. Les pones algo en el pizarrón y se te quedan viendo como diciendo, ¿quién sabe qué es esto? Y como los pasan de año y los pasan de año y los pasan de año, sin hacerles ningún tipo de evaluaciones que puedan reforzar, regularizar sus conocimientos, entonces llegan a sexto año. Ayer me tocó una niña de sexto año que no se sabían las tablas de multiplicar y le habían dejado unas divisiones, les decimos de 3 cifras afuera de la casita, ya sabes. Y decían, mi reina linda, pero es que si no sabes multiplicar, si no te sabes las tablas de multiplicar, no podemos empezar. Entonces, desde 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Así muchas veces. Entonces, como sociedad, tenemos de verdad que apoyar a nuestros hijos. Sonora, ahí tienen una oportunidad. Y en todos los estados donde nos estén escuchando, ahí tienen una oportunidad con el RENOA para armonizarlo y para cerrar filas a favor del derecho de nuestros hijos. ¿Cómo hay que empezar? Porque muchas veces las mujeres no saben ni qué hacer. De veras, el señor me debe pensión alimenticia. Muchas veces en los pequeños poblados a donde hemos ido a promover lo del registro, te quedan viendo como diciendo, ¿qué es eso de la pensión alimenticia? En estados donde la fuerza laboral de los señores pues ya se fue del otro lado y que ya les dejaron de pagar, les digo, pero es que es un derecho. Y aunque no se haya ido, cuanti más que esté aquí, es que no tiene un trabajo, como decías hace ratito, Sara, es que no tiene un trabajo fijo.
A ver, tú hazle una lista al juez y le dices, gasto tanto en zapatos, gasto tanto en libros, gasto tanto en comida, gasto tanto en renta, en luz y tal. Tú le llevas una lista, porque ¿de qué tamaño es la pensión que tienen que pagar? Del tamaño de las necesidades de los niños, pero también del tamaño de los ingresos del señor. Por eso muchas mamás que aquí o en algunos otros lugares inflan los gastos, eso no se puede, porque si el juez se da cuenta que es más lo que piden que lo que gana, pues no se va a poder ni negociar. Entonces hay que poner gastos que de verdad sean y calcular más o menos cuántos ingresos tiene el señor, ¿no? Hacer un poquito de investigación. Tú viviste con él, tú sabes cuánto gana, si es un jardinero, si es un obrero, si es un zapatero, si es un electricista, etcétera, etcétera, más o menos calcular. Y entonces tú tienes que demandar al juez, que se demanda dinero. Pero también lo que decías importantísimo, Sara, ese apoyo socioemocional, psicoemocional, es muy importante. ¿De qué sirve que el papá esté dando la pensión alimenticia cada mes si no los va a ver, si les queda mal, si no se interesa por ellos, si no sabe quiénes son Julieta, sus maestros? me dijo una chica que tiene a su niño autista, tiene a 3 niños y el último es autista. Entonces dice, el papá me da rigurosamente la pensión alimenticia, que por cierto nunca me alcanza. Dice, siempre tengo que trabajar mucho porque tiene necesidades especiales el niño de comida y todo, y aparte tiene que atender a los otros hijos. Entonces ella trabaja. Pero dice, en cuanto supo que el niño era autista, se fue. Entonces, me da rigurosamente lo que le corresponde, pero no me alcanza y aparte, no sabe todo el problema que mis otros hijos y yo estamos sacando adelante porque es muy difícil, muy desgastante y todo. Por eso yo siempre digo que el no dar la pensión alimenticia es violencia también contra la mujer, porque algo que te tocaba al 50% lo tienes que cubrir al 100% en todos los aspectos, porque la pensión no solamente son los alimentos, como decías ahorita, o sea, es el vestido, el alimento, la diversión, la educación, todo, ir al cine, comerse una nieve, o sea, todo está incluido ahí. Así es, así es. Pues yo creo que ese es un caso muy dramático, el que nos estás contando, Sara. El hecho de que un niño tenga necesidades especiales es una carga doble para la mamá. Es de verdad casi imposible. Esos casos de mamás que tienen hijos con parálisis cerebral, con autismo, con alguna deficiencia, incluso en la escuela, son muy, muy difíciles de atender. Entonces ahí el juez lo tiene que saber y casi siempre apoyan con un poco más a este tipo de casos, que no lo arregla todo, ¿eh? Porque un niño autista más que nada necesita acompañamiento, Ujú. necesita terapias, necesita apoyo médico, medicinas, Y necesita, bueno, afecto. afecto, pero eso, más que nada, cuando los niños, no importa si no viven con el papá, saben que cuentan con el papá, que le pueden hablar por teléfono, que le pueden ver, que el padre cumple, son niños que psicológicamente, emocionalmente, son más seguros, son más tranquilos, son más centrados, son más maduritos. Los niños que no luego, luego te das cuenta, son frágiles, son más lloroncitos, se sienten con su corazoncito partido. No sienten las dos partes del corazón, sienten una sola parte del corazón. Les hace mucha falta el apoyo del padre. Sí, así es, muy, muy complicado y es muy difícil el que no esté eh, el padre ahí y todo lo que implica, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, los divorcios que hemos estado viendo, pues son divorcios que se hacen con los hijos, o sea, que fue en mi caso, o sea, yo me divorcié y el papá se divorció de los hijos, pero completamente, o sea, de que no se hablan ni por teléfono, no tienen ninguna relación, ningún contacto ni nada. Y eso afecta, o sea, eso es lo que yo digo que afecta la parte emocional, porque de una u otra manera la abuela, la tía les ayuda y salen adelante y los chamacos comen. Pero todo el entorno, todo lo que corresponde a la parte emocional, en muchas ocasiones, pues no está, ¿no? Y qué decir de los padres ausentes
que desaparecen desde el primer momento, ni siquiera les ponen el apellido a los hijos o las hijas, y entonces la mujer carga con todo eso y es una carga más de todas las que tenemos las mujeres, ¿no? Si supieran los papás lo importantes que son para los hijos, no los abandonarían nunca. No se lo perderían. No, además, es un regalo también para ellos. Así es. A ver, al final de tu vida, cuando te pregunten cuáles son tus logros, de qué te sientes satisfecho, qué te faltó hacer, pues oye, si tienes tantita conciencia, seguramente pensarás en esa deuda enorme que tienes con los hijos, que ya va siendo demasiado tarde muchas veces cuando les llaman, que ya tienen necesidades, incluso esos padres. Sí. Y me ha tocado casos de hijos que son tan nobles, de verdad, que pudieron superar esa crueldad, porque es una crueldad del padre de haberlos abandonado, que luego ayudan a sus papás en la Cuando están en vejez. condiciones ya de salud muy, muy precaria, ¿no? Wow, o sea, son así como casos increíbles, de verdad, de ponerse a mano con la vida, de lo que no hiciste por mí, yo lo voy a hacer por ti, porque tengo corazón. Bueno, me quito el sombrero, ¿eh? Mucha gente lo hace, mucha gente que yo Pero conozco lo también hace. ahorita ya hay una ley, tengo entendido, para que los padres que no dieron pensión alimenticia no puedan demandar, porque ahora se puede demandar a los hijos, ¿no? Entonces creo que Exacto. ya hay una ley para que no puedan demandar, pues si tú no me diste cuando yo estaba chamaco, ¿por qué ahora me vas a exigir, no? Así es, también para proteger esto es fuera de la ley, porque bueno, en teoría, pues la justicia sería esa, ¿no? Pero Claro. hay un tipo de justicia que va más allá, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo? Bueno, yo soy una mujer muy creyente y yo siempre digo, ¿cómo me vería Dios? ¿No? O sea, es no solamente voy a hacer por el otro lo que me gustaría que hicieran por mí, o voy a hacer por el otro lo que el otro necesita, aunque yo no lo necesite, ¿no? Y luego eh, otro, digamos, escalón es preguntarnos cómo el amor de Dios protegería en este caso, ¿no? Claro, la ley es la ley. La ley es la ley. Y como empecé yo diciendo, hay que cumplirla. No se vale la impunidad, porque entre más impunidad haya, más se naturaliza el no pago de la pensión alimenticia, ¿no? Se vuelve normal, ¿verdad? Que el no pagar está bien. El que yo tenga hijos regados por todas las colonias, está bien. Nadie me lo demanda. Al contrario, llegó a ser como un símbolo de, ¡ay, guau, qué hombre! ¿No? Qué macho, qué viril, que tiene hijos por todos lados. Uy, no, momento. Si la sociedad nos empieza a castigar como sociedad, no empieza ni siquiera a castigar, a exigir sus derechos. Me gusta más eso, a exigir sus derechos. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que exigir nuestros derechos para que no se acostumbren esos niños de mujeres abandonadas, de hombres, de mujeres y padres abandonados, a que así es la cosa. Y muchos creen que se lo merecen, muchos niños creen que se lo merecen. No, pues sí, es que el papá se fue porque yo pues, no daba el ancho con ellos, con mi papá, porque yo no lo obedecía, porque yo me portaba mal. Se sienten profundamente culpables. Entonces, el padre es importantísimo. El padre necesita saberse indispensable. ¿Por qué? Porque es el que forma muchas partes de los niños, la parte psicoemocional, sexual, la parte de los hábitos, la parte de la seguridad interna, la da el padre, la fortaleza, no solamente para los niños, sino para los niños, el tener una figura fuerte atrás, como es el padre. Ahora, claro, lo hemos sustituido por la madre, pero muchas veces las madres ya no se quieren sentir las débiles y hacer esa parte que muchas veces a las mujeres, no que digo que a los hombres no, por supuesto que sí, pero a que a las mujeres se nos da más, como es las atenciones, la ternura, los regalitos, los detallitos, el decir te quiero, el ponerlo en un papelito, el saber que nuestros hijos son importantes para nosotros, pues a lo mejor se nos da más a nosotras, ¿no?
Esa es a lo mejor la parte del lenguaje de amor de nosotros las mamás. Pero el lenguaje de amor de un padre es estar ahí, porque Claro. formas la psique, la parte psicosexual de los hijos, es estar ahí, Así atrás, es. siempre, en todo momento, incondicionalmente. Esa es verdaderamente la función principal del papá, creo yo. Así es. Bueno, vamos a nuestro último corte, regresamos con más de la Boletina Violeta y antes permítanme recordarles nuestros números telefónicos 55 35 08 47 61 y en redes sociales encuéntranos como CIMAC Radio y estamos en X y en Facebook. Regresamos, no te vayas. ¿Sabías que Sonora se encuentra en desacato por no cumplir con el RENOA? Aun cuando el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, RENOA, se convirtió en ley federal en México desde 2023, cuando se publicó el decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación. El 8 de mayo de 2023, algunos estados de la República no han armonizado sus leyes locales. La entrada en vigor de la ley fue el día siguiente de su publicación, es decir, el 9 de mayo de 2023. Sin embargo, se estableció un plazo de un año para que el sistema quedara implementado y operativo a nivel nacional, siendo la fecha límite para su funcionamiento general el 2 de marzo de 2024. Por ello decimos que Sonora, al igual que otros estados del país, se encuentra en desacato por la lentitud con la que se está abordando este tema tan delicado para la niñez y mujeres de nuestro estado. El RENOA será operado por el Sistema Nacional DIF y también a nivel local. Regresamos a la última parte de nuestro programa de este martes 6 de enero de la Boletina Violeta, en esta fecha tan especial y deseamos que inicien el año con muchas ganas, con mucho ánimo, exigiendo sus derechos. Y bueno, estamos platicando con la periodista y escritora Julieta Lujambio sobre lo que es el RENOA, sobre las consecuencias afectivas, emocionales y legales de que no esté el papá presente en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Julieta, para cerrar, ¿cómo podríamos concluir este espacio sobre este interesante tema? Yo creo que apuntalando la ley que ya existe del RENOA, la que permitió la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Ahí está la ley. Depende de nosotras ahora poder hacer uso de eso. Y el primer paso es demandar una pensión alimenticia. Segundo, si en tu estado no hay un registro de deudores alimentarios local, que es diferente del nacional, entonces hay que tocar la puerta de las legislaturas, de los congresos y decir, no han armonizado una ley que desde mayo del año 2023 debió haberse puesto en marcha en mi estado. Entonces ahí tenemos como sociedad esas tareitas. Y yo me gustaría despedirme, Sara, hablando un poquito de la autonomía de las mujeres. Así como los niños necesitan un respaldo psicoemocional de parte del padre y de la madre también para poder crecer de una mejor manera, también las mujeres que somos madres solas, también tenemos nuestro corazoncito y nos sentimos a lo mejor maltratadas, nos sentimos inmerecidamente contenidas, nos sentimos mal, nos sentimos solas, nos sentimos enojadas, nos sentimos vulneradas. Hay mucho enojo, pero yo siempre les digo, hay que enarbolar esta lucha a favor de las mujeres autónomas. La autonomía de las mujeres, la autonomía pero con un sentido. Yo hablo mucho de que la vida de las mujeres hoy en día tiene que tender hacia una autonomía. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos ser completadas por nadie. Antes era te tienes que casar porque si no, no eres nadie, no eres la mujer de. Hoy en día una mujer es una mujer completa y se siente completa, pero en muchos lugares no se siente así. Entonces me gustaría darles estos puntos a las mamás solas. Y si conocen a una mamá sola o simplemente no eres una mamá sola, pero quieres ser una mujer autónoma, o sea, que no te complete otra persona, te puede complementar, ¿no? De hecho, hombres y mujeres nos complementamos para
traer luz al mundo, vida al mundo y eso, ¿no? Pero yo tengo 10 puntos sobre la verdadera autonomía de la mujer y si tenemos tiempo lo digo rápido. Sí, claro, adelante. Punto número 1, la autonomía no es aislamiento, es autogobierno consentido. No significa no necesitar de nadie ni romper vínculos, sino significa mandar en la propia vida. Segundo, la verdadera independencia comienza en la mente. La mente. Ser autónoma viene siendo, pues, conquistar nuestra propia fuerza interior, nuestra independencia mental, liberarnos de mandatos sociales, liberarnos del miedo, liberarnos también del juicio, del temor al juicio, de esas creencias limitantes que tenemos las mujeres. Solo así vamos a poder elegir actitudes que nos eleven en lugar de hundirnos en la resignación. Tercero, autonomía con sentido es una libertad guiada, pero por valores. No es un libertinaje, no es hacer lo que se me pega la gana, no. Sino al contrario, es hacer las cosas, pero con responsabilidad. Recuerden que la otra cara de la moneda de la libertad es la responsabilidad. La libertad sin valores se vuelve egoísmo, se vuelve individualismo. La autonomía con sentido une dos fuerzas, la libertad de decidir y el sentido que orienta nuestras decisiones hacia dónde, hacia el bien. Cuarto, hombres y mujeres somos aliados y no rivales. Yo voy más hoy en día por un feminismo colaboracionista. Desde el feminismo en el que yo creo, que es el que creemos, Sara, es, claro, no es una lucha en contra de los hombres, ¿no? Es despertar la conciencia de los hombres, de la importancia que tienen, como por ejemplo, siendo deudores alimentarios, qué importante poder apoyar a los hijos. Entonces, no aliados, no rivales, somos aliados. Luego, autonomía no es soberbia, es responsabilidad. No es decir, jaja, no te necesito. No. Es hacer, no es hacer lo que yo quiero, lo que se me pega la gana. Es asumir las consecuencias de lo que yo elijo. Es tener esa madurez emocional, que muchas veces las mujeres actuamos muy intempestivamente sin detenernos un poquito a decir, a ver, ¿qué es de qué parte? Esto es violencia, esto no es violencia. Yo estoy definitivamente en contra de la violencia, de cualquier tipo de violencia. Pero para ello también hay que tener buen uso de nuestra libertad. Esa libertad que nutre el espíritu. El sexto punto es eso. Autonomía es esta parte de la libertad que se nutre del espíritu, que no se opone al decir tengo confianza en mí misma, no se opone a tener la creencia que tú quieras. Al contrario, se fortalece en el diálogo interior con un ser superior, si tú le quieres llamar así. Pero saber que no estás sola, que siempre tienes algo más importante, que está a lo mejor en otro plano, pero que ve por ti. Porque yo veo la vida de los niños, del ser humano que se gesta en el vientre de una mamá y digo, aquí debe haber algo muy grande. Por eso soy creyente, de que nosotras mujeres ni hombres podríamos solitos crear a una personita como son nuestros hijos. Por eso creo en Dios. Séptimo, autonomía económica y emocional son dos caras del mismo desafío. Como decías tú, Sara, solamente la parte económica. La parte emocional es súper importante. Es la otra cara de este mismo desafío. La independencia económica es vital, pero no es suficiente. Una mujer verdaderamente libre también se gobierna emocionalmente y decide cómo reaccionar ante lo que no puede cambiar y canaliza el dolor hacia el crecimiento y hacia la resiliencia. Octavo, la autonomía se aprende, se entrena y se contagia. Por eso, mamás, importante, si tenemos hijas o hijos, educarlos en la autonomía. No nacemos autónomas, nos hacemos autónomas. Cada paso que una mujer da hacia su libertad inspira a otras a hacerlo. Noveno, la autonomía femenina es motor de un cambio social. Por ahí Octavio Paz decía que este siglo va a ser el siglo de las mujeres. Y eso lo decía a finales del siglo pasado, antes de morirse. Él se murió como por el año 89. Bueno, o el año 89 es el que se sacó el Premio Nobel de Literatura, pero por ahí se murió, creo que se murió un año después.
como en 1990. Y ella decía, el próximo siglo va a ser el siglo de las mujeres. Y yo no lo entendía bien y ahora me están cayendo muchos veintes. Son las mujeres que estamos poniendo el orden. Pero entonces hay que ser ordenadas. No hay que caer en lo mismo, ¿no es cierto? Hay que luchar por nuestros derechos como lo hacen ustedes, Sara Valle, tocando las puertas de los congresos, desacatándose pero de una manera pacífica, luchando por los derechos de las otras mujeres, incansablemente como lo hacen ustedes. Entonces, la autonomía femenina, por supuesto, que es motor de cambio social. Y la última, autonomía con sentido, es un camino de amor propio y también de bien común. Decíamos en muchas ocasiones en esta entrevista, no solamente veas por ti, sino ve por las otras, por los niños. Sé dueña de ti misma. Eso no es un acto de rebeldía, pero también ve a las otras, a las que están en el mismo camino, transitando contigo, velas con amor, como en este camino de hombro con hombro, porque lo importante no es como decía León Felipe, este poeta medio español, medio mexicano, que decía que las mujeres muchas veces, o los hombres, tenemos que ir refrenando el vuelo, los que ya van muy arriba, muy evolucionados, a lo mejor tienen que ir refrenando el vuelo porque lo importante no es llegar solos, solas en este caso, sino juntas y a tiempo. Pues muchas gracias con estas palabras de la escritora, comunicadora y activista de los derechos de las mujeres. Despedimos la participación de Julieta Lujambio Fuentes. Muchísimas gracias, Julieta, muy agradecida. Y pues los esperamos en otro programa más. Julieta, buenas tardes, muy amable. Gracias a tu auditorio que nos escuchó. Me encanta que la sigan, me encanta que hagan este tipo de programas que hacen tanta falta. Mi admiración por ti, por lo que eres, por lo que das, por tu testimonio de vida. Muchos saludos a Leti Burgos, que está detrás de este esfuerzo también, a todas las mujeres que están en CIMAC, que son súper luchadoras y han sido ejemplo desde hace muchísimos años para mí. Gracias. Me encuentran en el Facebook, Soy Mamá Sola. Si quieren registrarse, ahí subimos contenidos. ¿Para qué? Para acompañarlos y para acompañarlas y para que piensen que juntas lo hacemos mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julieta. Muy amable. Y pues ustedes saben, estamos en una producción de CIMAC Radio y La Boletina Violeta. Muchas gracias. Un saludo desde Sonora. Yo soy Sara Valle. Buenas tardes y feliz Día de Reyes. Hasta pronto. CIMAC Radio presentó La Boletina Violeta, ni un paso atrás en lo logrado. Un programa de mujeres para mujeres, por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz. Escúchanos y comunícate con nosotras. Una producción de la Observatoria Todas MX, capítulo Sonora.